Cuando encontraron la caja enterrada bajo el árbol de mango, todos pensaron que don Esteban había perdido la razón. Pero lo que había dentro cambió la historia de 3 familias para siempre. Don Esteban llevaba 40 años viviendo solo en aquella casa de madera al final del camino. 72 años tenía cuando decidió que era momento de hablar, pero no con palabras, con una pala. Era un martes por la mañana cuando los vecinos lo vieron cavando bajo el árbol más viejo de su patio. Sudaba como si tuviera 20 años menos, y su mirada tenía algo que nadie le había visto antes: determinación mezclada con miedo. «Don Esteban, ¿qué hace ahí metido con ese sol?», le gritó Marta, la vecina del frente. Él no respondió, siguió cavando. Para el mediodía, medio pueblo estaba asomado por la cerca. Don Esteban nunca había sido de muchas palabras, pero esto era diferente. Parecía poseído. Cuando finalmente la pala golpeó algo sólido, el sonido metálico hizo eco en el silencio curioso de la tarde. Sacó una caja de metal oxidada, no muy grande, del tamaño de una caja de zapatos, pero pesada, muy pesada. La abrió despacio, con manos temblorosas. Adentro había algo envuelto en tela vieja, y un sobre amarillento con un nombre escrito a mano: «Para quien encuentre esto cuando yo ya no esté». Pero don Esteban estaba vivo, y lo que hizo después dejó a todos sin aliento. Cerró la caja, la apretó contra su pecho, y con voz quebrada dijo: «Necesito que alguien me lleve al pueblo de San Rafael, hoy mismo. Tengo una deuda de 40 años que pagar. Nadie sabía que San Rafael quedaba a 4 horas de distancia, ni que don Esteban no había salido del pueblo en décadas, ni mucho menos que lo que llevaba en esa caja iba a desenmascarar un secreto que 3 familias habían ocultado desde antes de que la mayoría de los presentes naciera». El joven Tomás, su único amigo cercano, se ofreció a llevarlo en su camioneta. «¿Qué lleva ahí, don Esteban?», preguntó mientras arrancaba el motor. El anciano miró por la ventana con los ojos vidriosos. «La verdad, muchacho, llevo la verdad». El camino a San Rafael fue largo y silencioso. Don Esteban no soltó la caja ni un segundo. La mantenía sobre sus piernas como si fuera un bebé recién nacido. Tomás intentó hacer conversación un par de veces, pero el anciano solo miraba el horizonte con expresión ausente. Cuando finalmente entraron al pueblo, don Esteban comenzó a dar indicaciones precisas. Izquierda en la iglesia, derecha después del mercado, hasta llegar a una casa colonial de 2 pisos, pintada de azul cielo, con un jardín lleno de rosas blancas. «Aquí es», dijo con voz temblorosa. «Aquí vive ella». «¿Quién?», preguntó Tomás. «La mujer a la que le robé la vida». Antes de que Tomás pudiera procesar esas palabras, don Esteban ya había bajado de la camioneta. Caminó hasta la puerta con pasos lentos pero firmes. Tocó 3 veces. Una mujer de unos 60 años abrió la puerta. Era elegante, con el cabello plateado recogido en un moño. Cuando vio a don Esteban, su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego reconocimiento. Finalmente, rabia. «Tú», susurró ella con una mezcla de desprecio y dolor. «Después de todos estos años, ¿te atreves a venir aquí?» «Señora Beatriz», dijo don Esteban quitándose el sombrero, «sé que no merezco ni un minuto de su tiempo, pero le traigo algo que debió haber sido suyo hace 40 años». Extendió la caja hacia ella. Beatriz miró la caja como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban. «No quiero nada que venga de ti, Esteban Morales. Tú y tu familia me quitaron todo. ¿Ahora vienes con regalos? ¿Crees que eso borra lo que hicieron?» «No vengo a borrar nada», respondió él con voz quebrada. «Vengo a confesar». Esa palabra pareció desarmar a Beatriz. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante décadas. «Entra», dijo finalmente haciéndose a un lado.
Pero más te vale que lo que traigas ahí valga la pena, porque si es otra de tus mentiras, llamaré a la policía. Dentro de la casa, todo era orden y recuerdos. Fotografías en blanco y negro colgaban de las paredes. En una de ellas, una joven Beatriz sonreía junto a un hombre apuesto en uniforme militar. Don Esteban se sentó en el borde del sofá con la caja aún en sus manos. «Ese es Roberto», dijo Beatriz, señalando la foto. «Mi esposo, el hombre que ustedes dijeron que era un ladrón, el hombre que perdió su honor, su carrera y finalmente su vida por culpa de una mentira». «Lo sé», murmuró don Esteban, «y esa mentira la inventó mi hermano. Yo solo me quedé callado». El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Beatriz se sentó frente a él, con los brazos cruzados, esperando. Don Esteban abrió la caja lentamente, sacó el sobre amarillento primero y se lo entregó. «Esto lo escribió mi hermano antes de morir, hace 2 meses. Me lo dejó escondido en su testamento con instrucciones de que lo leyera solo yo. Pero después de leerlo, supe que no podía llevármelo a la tumba». Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro pasó por una docena de emociones. Shock, dolor, ira y finalmente algo parecido al alivio. «Dios mío», susurró, todo este tiempo. La carta cayó de las manos de Beatriz. Sus labios temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. «Tu hermano admite que él robó el dinero del cuartel», dijo con voz rota, «que plantó las evidencias en el casillero de Roberto, que sobornó al contador para que falsificara los registros, y que tú lo sabías». Don Esteban cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla curtida. «Yo tenía 28 años. Mi hermano era capitán, tenía poder, conexiones, me amenazó. Me dijo que si abría la boca, arruinaría también a nuestra madre, que destruiría el negocio familiar. Yo era un cobarde, Beatriz, un maldito cobarde. Roberto se suicidó», dijo ella con voz quebrada, 3 meses después de que lo expulsaran deshonrosamente del ejército. No pudo vivir con la vergüenza de algo que nunca hizo. Dejó a nuestro hijo de 2 años sin padre. Y a mí me dejó sola con el peso de su inocencia y sin forma de probarla. Don Esteban sacó el segundo objeto de la caja. Era un fajo de documentos viejos, atados con una cinta roja descolorida. «Estos son los documentos originales», dijo con voz temblorosa. «Los registros reales del cuartel, las transferencias bancarias que mi hermano hizo a su cuenta personal, las cartas donde le pedía ayuda al contador, todo. Mi hermano lo guardó todos estos años como un trofeo de su crimen perfecto». Beatriz tomó los documentos como si fueran sagrados. Sus manos recorrían cada página con reverencia y rabia mezcladas. «¿Por qué ahora?», preguntó de repente mirándolo fijamente. «¿Por qué después de 40 años decides crecer una conciencia?». Don Esteban respiró profundo. «Porque mi hermano murió rico, respetado, rodeado de honores militares. Y Roberto murió solo, destruido, llamado ladrón. Porque me di cuenta de que estoy a meses, quizás semanas, de morir también. Y no quiero llevarme este peso, pero sobre todo porque su hijo merece saber que su padre fue un hombre honorable». Beatriz se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. 40 años de dolor contenido salieron en sollozos profundos. «Miguel», murmuró entre lágrimas, «mi hijo pasó toda su vida creyendo que su padre era un corrupto. Nunca pude demostrarle lo contrario. Creció con ese estigma, con esa vergüenza. ¿Dónde está él ahora?», preguntó don Esteban suavemente. Beatriz levantó la mirada.
Había algo extraño en sus ojos, algo que don Esteban no pudo descifrar de inmediato. «Miguel está aquí», dijo ella. «Vive en la casa de atrás. Trabaja como maestro en la escuela del pueblo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Dice que no quiere pasar el apellido Sandoval porque está manchado». Se puso de pie lentamente. «Pero hay algo que tú no sabes, Esteban Morales. Algo que va a hacer que este momento sea mucho más complicado de lo que imaginas». Caminó hacia la ventana y gritó: «Miguel, ven a la casa. Hay alguien aquí que necesitas conocer». Don Esteban sintió que el corazón se le aceleraba. Escuchó pasos acercándose desde el jardín trasero. La puerta se abrió, y cuando Miguel entró, don Esteban sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El hombre que estaba frente a él tenía unos 60 años. Cabello gris, mirada seria, y un rostro que don Esteban conocía perfectamente, porque era idéntico al de su propio hijo, Antonio, su hijo que había muerto en un accidente de tránsito hacía 15 años. «No puede ser», susurró don Esteban. Beatriz sonrió con amargura. «Oh, sí que puede. Miguel y Antonio eran mellizos, Esteban. ¿Nunca te preguntaste por qué tu hijo se parecía tanto a alguien que nunca conociste?» Don Esteban sintió que las paredes giraban a su alrededor. Se aferró al brazo del sofá para no caerse. «Eso es imposible. Mi esposa ella nunca me dijo». «Porque ella tampoco lo sabía», interrumpió Beatriz con voz firme. «Yo estaba embarazada cuando Roberto fue acusado, embarazada de gemelos, pero en ese entonces los ultrasonidos no eran como ahora. Cuando di a luz, todos esperábamos un solo bebé. Nacieron dos. Miguel permanecía en silencio junto a la puerta, observando la escena con expresión impenetrable. Beatriz continuó: «Yo estaba destrozada, sola, sin dinero. Acababa de perder a mi esposo, y de repente tenía dos bocas que alimentar en lugar de una. Tu esposa, Carmen, era enfermera en el hospital donde di a luz. Ella había perdido un embarazo 6 meses antes. Estaba devastada». Don Esteban sintió que la sangre se le helaba. «No, Carmen no haría eso». «Carmen me propuso un trato», dijo Beatriz, sentándose de nuevo. «Ella adoptaría a uno de los bebés. Me daría dinero para cuidar al otro, y nadie sabría nunca la verdad. Yo estaba desesperada, Esteban. No tenía opciones. Acepté». Las lágrimas rodaban libremente por el rostro del anciano ahora. «Antonio, mi hijo Antonio, ¿él sabía?» «No», respondió Miguel, hablando por primera vez. Su voz era profunda, calmada, pero cargada de emoción. «Yo tampoco supe hasta hace 5 años. Cuando mamá enfermó del corazón y pensó que iba a morir, me lo confesó todo. Me dijo que tenía un hermano. Me mostró fotos de él y me contó la verdad sobre nuestro padre». Se acercó lentamente a don Esteban. «También me contó sobre tu familia, sobre tu hermano, el capitán, sobre cómo destruyeron a mi padre por dinero y poder. Llevo 5 años sabiendo que mi hermano gemelo creció con el hijo del hombre que arruinó nuestra vida». Don Esteban levantó la mirada, esperando ver odio en los ojos de Miguel, pero lo que vio fue algo diferente: dolor, confusión y quizás curiosidad. «Cuando Antonio murió», continuó Miguel, «leí sobre el accidente en el periódico. Vi su foto. Era como verme en un espejo. Fui al funeral. Me quedé al fondo de la iglesia. Vi cómo llorabas por él. Vi cómo tu esposa se derrumbaba. Y sentí envidia, porque alguien lloraba por mi hermano, mientras que nadie nunca lloró realmente por mi padre. El silencio era denso, cargado de 40 años de secretos y dolor. Don Esteban se puso de pie con dificultad. Extendió la mano hacia Miguel. «Yo no puedo devolverte a tu padre», dijo con voz quebrada. «No puedo borrar 40 años de injusticia, pero puedo darte esto». Sacó el último objeto de la caja.
Era una medalla militar, brillante, perfectamente conservada. Esta era la medalla de honor que le iban a dar a Roberto la semana que fue acusado. Mi hermano la robó antes de que se la entregaran. La guardó como otro trofeo. Ahora es tuya, y con estos documentos puedes limpiar el nombre de tu padre. Puedes hacer que lo reconozcan como el héroe que fue. Miguel tomó la medalla con manos temblorosas, la apretó contra su pecho y cerró los ojos. Beatriz se levantó y se acercó a don Esteban. Por un momento nadie supo qué iba a hacer. ¿Gritarle? ¿Golpearlo? Pero en lugar de eso, le puso una mano en el hombro. 40 años tarde, dijo con voz suave. Pero viniste. Don Esteban asintió, incapaz de hablar. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Miguel de repente. «Algo que va a complicar aún más esta historia». Sacó su teléfono y marcó un número. «¿A quién llamas?», preguntó Beatriz, confundida. «A alguien que tiene tanto derecho como yo a estar aquí», respondió Miguel. «A alguien que también es parte de esta verdad». Habló brevemente por teléfono y colgó. «Llegará en 20 minutos», dijo, mirando a don Esteban con intensidad. «Tu esposa Carmen no murió hace 10 años, ¿cómo crees?». Don Esteban sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?». Miguel lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Tu esposa Carmen está viva, don Esteban. Vive aquí, en San Rafael, a 3 calles de esta casa». «Eso es imposible. Yo la enterré, estuve en su funeral». «Enterraste un ataúd vacío», dijo Beatriz suavemente. «Carmen fingió su muerte hace 10 años porque no podía seguir viviendo con la culpa, no solo por haberse quedado con uno de mis hijos, sino por algo más, algo que descubrió poco antes de morir». Don Esteban se dejó caer en el sofá, el rostro completamente pálido. «Carmen descubrió que tu hermano no solo arruinó a Roberto», continuó Miguel, «también fue responsable de la muerte de Antonio, tu hijo, nuestro hermano». «No. El accidente fue un camión que se pasó el alto». «No fue un accidente», dijo Miguel con voz tensa. «El conductor del camión era un soldado bajo las órdenes de tu hermano. Antonio había descubierto algo sobre negocios sucios del capitán. Iba a denunciarlo. Tu hermano se aseguró de que nunca llegara a hacerlo». Don Esteban comenzó a sollozar. Sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido construida sobre mentiras y tragedias. «Carmen lo descubrió revisando los papeles de tu hermano cuando estuvo en el hospital», explicó Beatriz. «Encontró evidencia, cartas, pagos al conductor, todo, y cuando confrontó a tu hermano, él la amenazó, le dijo que si hablaba, te mataría a ti también, que tenía el poder para hacer que pareciera un accidente, igual que con Antonio. Entonces Carmen vino a mí», dijo Miguel. «Yo era un extraño para ella, pero sabía quién era yo, sabía que era el hermano de Antonio. Llegó a mi puerta llorando con una maleta y esos documentos, me confesó todo, el intercambio de bebés, la verdad sobre mi padre y lo de Antonio. Trabajamos juntos para protegerla», agregó Beatriz. «Le ayudamos a falsificar su muerte, un cuerpo no identificado del hospital que iba a ser cremado, papeles falsos. Fue más fácil de lo que imaginas cuando conoces a las personas correctas». Don Esteban levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. ¿Ella ha estado aquí todo este tiempo? ¿A 4 horas de casa?» «No podía estar más lejos», dijo Miguel. «Necesitaba estar cerca de la verdad, cerca de mí, del hijo que tuvo que dejar ir, y cerca de Beatriz, la mujer a la que le robó un hijo, pero que terminó siendo su única aliada». En ese momento se escucharon pasos en el porche. La puerta se abrió lentamente y Carmen entró. Tenía 70 años ahora, el cabello completamente blanco, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que don Esteban había amado durante 50 años.
Cuando lo vio sentado allí, con la caja vacía entre las manos, se quedó paralizada. «Esteban, Carmen», susurró él poniéndose de pie con dificultad. «Mi Carmen». Ella comenzó a llorar. Yo no podía decirte. Él iba a matarte, iba a matarnos a ambos. «Mi hermano está muerto», dijo don Esteban. «Murió hace 2 meses». «Lo sé», respondió Carmen. «Por eso le pedí a Miguel que te vigilara, que esperara para ver si tú finalmente hacía lo correcto», completó don Esteban. «Algo que debía hacer hace 40 años». Carmen se acercó lentamente. Se pararon frente a frente, 2 ancianos marcados por décadas de secretos y dolor. «Perdí 10 años contigo», dijo él con voz quebrada. 10 años llorando tu tumba, hablándole a una lápida vacía. «Perdí a mi hijo», respondió ella, «y viví sabiendo que el hombre que lo mató dormía bajo el mismo techo que mi esposo, que tú lo defendías, que lo admirabas. Yo no sabía, pero deberías haberlo sabido», dijo ella con firmeza. «Cuando Roberto fue acusado, deberías haber hablado. Cuando viste la injusticia, deberías haber actuado. Tu silencio mató a un hombre inocente y eventualmente mató a nuestro propio hijo». El peso de esas palabras cayó sobre don Esteban como una montaña. Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de cada uno. «Pero ahora tenemos la verdad», dijo, «y tenemos una decisión que tomar juntos». Beatriz asintió, entendiendo. «Estos documentos pueden limpiar el nombre de Roberto, pueden exponer los crímenes del capitán, incluso después de muerto, pero también van a destruir su legado, van a manchar el nombre de la familia Morales para siempre». Miguel miró directamente a don Esteban. «La pregunta es, ¿estás dispuesto a destruir el nombre de tu familia para devolverle el honor a la mía?» Don Esteban miró los rostros que lo rodeaban. Carmen, la esposa que lloró durante 10 años. Beatriz, la mujer que perdió todo por su silencio. Y Miguel, el hijo que nunca conoció, el hermano gemelo de Antonio. Respiró profundo y se enderezó, como si un peso de 40 años finalmente se estuviera levantando de sus hombros. «El nombre Morales ya está destruido», dijo con voz firme. «Lo destruyó mi hermano el día que decidió anteponer su ambición a la verdad. Lo destruí yo el día que elegí el miedo sobre la justicia. Y quedó enterrado el día que mi hijo murió por culpa de nuestros secretos». Tomó los documentos de manos de Beatriz. «Estos papeles no van a destruir nada que no esté ya podrido. Van a limpiar el nombre de un hombre bueno. Van a darle a un hijo la paz de saber que su padre fue un héroe, y van a asegurarse de que Antonio, de que mi hijo, no murió en vano». Carmen se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar en silencio. Miguel asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entonces vamos a hacerlo bien», dijo. «Juntos. Mañana iremos al periódico local, luego al regional. Presentaremos los documentos al comando militar y haremos que la verdad se conozca». Beatriz se acercó a don Esteban y, para sorpresa de todos, lo abrazó. Un abrazo breve, pero lleno de un perdón que había tardado 40 años en llegar. «Roberto habría querido que hubiera justicia, no venganza», susurró ella. «Gracias por finalmente dársela». Esa noche los 4 se sentaron alrededor de la mesa del comedor de Beatriz. Compartieron café y pan dulce, y por primera vez en décadas hablaron. Realmente hablaron. Carmen le contó a Esteban sobre los 10 años que había pasado viviendo con el nombre falso de Elena Vargas, cómo trabajaba en una pequeña biblioteca, cómo cada día miraba fotos viejas de Antonio y lloraba por el hijo que ambos habían perdido. Miguel compartió historias de su vida. Cómo se había convertido en maestro porque quería hacer una diferencia en la vida de niños
que como él crecían sin padres. ¿Cómo había leído cada artículo sobre Antonio después de descubrir que era su hermano? Beatriz habló de Roberto, de cómo era un hombre de principios inquebrantables, de cómo le enseñaba a Miguel cuando era pequeño que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde años. Y don Esteban, por primera vez en su vida, habló de su cobardía, de las noches sin dormir, de las veces que estuvo a punto de confesar, pero se echó atrás, de cómo cada día de silencio había sido un día de tortura. 3 meses después, la historia salió en todos los periódicos del estado. Héroe militar exonerado. 40 años después, familia revela conspiración y asesinato. El nombre del capitán Morales quedó manchado para siempre. Sus medallas fueron retiradas. Su estatua en la plaza del pueblo natal fue removida. Pero a Roberto Sandoval le devolvieron su honor. Le otorgaron póstumamente la medalla que le habían negado. Su nombre fue grabado en el monumento a los héroes militares. Y Miguel finalmente pudo pararse frente a la tumba de su padre y decirle: «Tu nombre está limpio, papá. Fuiste el hombre que yo siempre supe que eras». Don Esteban vivió 6 meses más después de que la verdad salió a la luz. Pasó esos meses reconciliado con Carmen, aunque sabían que nunca recuperarían lo perdido. Pasó tiempo con Miguel, conociendo al hijo que la vida le había quitado y devuelto de la forma más extraña. El día que murió, estaba en paz. Tomó la mano de Carmen y le susurró: «40 años tarde, pero finalmente hice lo correcto». Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Antonio estaría orgulloso», dijo. «Roberto estaría orgulloso. Y yo también lo estoy». En su funeral, junto a su ataúd, no pusieron flores de la familia Morales, pusieron flores de la familia Sandoval. Y en la lápida, por petición de Carmen, grabaron algo que don Esteban había escrito en una carta días antes de morir. «Aquí yace un hombre que vivió como cobarde, pero murió diciendo la verdad. Que mi silencio nunca sea ejemplo, pero que mi confesión sea mi único legado». Miguel y Carmen se convirtieron en los custodios de la historia. Dieron charlas en escuelas sobre la importancia de hablar cuando se es testigo de injusticias, sobre cómo el silencio cómplice puede ser tan destructivo como el crimen mismo. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Roberto, ambas familias, Sandoval y los pocos Morales que quedaban, se reúnen en el cementerio, no para celebrar, sino para recordar que la verdad, aunque tarde décadas, siempre encuentra la forma de salir a la luz, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que don Esteban hizo lo correcto al confesar, aunque eso destruyera el nombre de su familia? ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios.